Hola, ¿cómo están? Bueno, un gusto estar otra vez con ustedes. Les aclaro que hemos hecho un video anterior y por problemas técnicos no lo pudimos poner a disposición de ustedes. Pero bueno, vamos salvando los inconvenientes técnicos. Hoy me gustaría comentarles algo acerca de la unidad 2 que ya ustedes tienen subida a la plataforma, al aula virtual. Van a ver que es bastante extensa, bastante densa de contenidos y la verdad que no es una unidad ideal para que sea aprendida por ustedes solos, digamos, solos o en clases no presenciales, pero haremos todo lo posible para que sea menos complicada para ustedes. Por lo pronto lo vamos a dividir en 3 o 4 secciones para que sea más fácil su aprendizaje y más llevadero. En esta unidad vamos a comenzar a meternos, a sumergirnos en el interior de la materia. Nosotros vemos cualquier calidad de materia, por ejemplo, no sé, metal o plástico, bueno, que tiene esto arriba, y parece que fuera una superficie continua, parece que no hubiera divisiones en esa materia. Sin embargo, si nosotros pudiéramos observar eso con lentes especiales, veríamos que en realidad está formada por partículas sumamente pequeñas, sumamente diminutas. Ya en la época de los griegos, vieron que los griegos se cuestionaban y se preguntaban acerca de todo lo que los rodeaba. Ya los griegos habían dicho en el siglo IV antes de Cristo que la materia está formada por partículas, que justamente Demócrito, un exponente de esa época, denominó átomos. Y la palabra átomo significa, en su origen griego, sin división. A es negación, quiere decir sin o ausencia de, y tomo hace referencia a divisiones. De hecho, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos a nuestra disposición una biblioteca, una enciclopedia, bueno, tenemos diferentes tomos, diferentes partes de esa enciclopedia. Entonces, átomo significa, en su origen griego, sin división. Y así consideraban los griegos a estas partículas que conformaban la materia. Partículas indivisibles, indestructibles, decían ellos. Pasaron más de 22 siglos sin que nadie se pusiera a estudiar, a indagar acerca de cómo está formada la materia. Ya en la modernidad aparecen algunas experiencias que se realizaron con electricidad, se había descubierto la electricidad y casi estaba muy en boga de parte de los científicos hacer experiencias con electricidad. Ya había algunas evidencias que ponían de manifiesto esto que los griegos habían afirmado 20 y pico de siglos atrás. Dalton, un científico inglés, a partir de determinadas evidencias experimentales, formula una teoría, la llamada teoría atómica de Dalton. Si ustedes leen en el apunte, y yo no me voy a explayar porque ustedes tienen el material, pero sí me interesa destacar que van a ver que algunos de los postulados que enuncia Dalton son equivocados, eso visto obviamente desde nuestra época. Dalton llegó a esas conclusiones, a esas hipótesis, afirmándose en las evidencias experimentales que había hasta esa época. Como les digo, algunas de esas hipótesis hoy sabemos que están equivocadas, pero sí es importante esa teoría porque sienta el comienzo de la teoría atómica moderna. Lo más importante de esta teoría, y que no estaba errado, es que la materia está formada por partículas y que esas partículas son átomos. Hoy sabemos además, hemos arribado al concepto de molécula, pero lo que no es verdad es que los átomos son partículas indivisibles, indestructibles. Sabemos que los átomos a su vez están formados por partículas aún más pequeñitas, de manera que podríamos separar
romper ese átomo en las partículas que lo forman, como son los electrones, los protones y los neutrones. Y un par de afirmaciones más de Dalton que están equivocadas y ustedes lo van a poder ver y dilucidar en esta crítica que se hace a la teoría de Dalton. Pero reafirmo, la teoría de Dalton es de suma importancia porque nos permite marcar el inicio de la teoría atómica y a partir de ahí el desarrollo y el conocimiento exhaustivo que tenemos hoy de átomos y de moléculas. Vamos a comenzar a estudiar un poquito en detalle esto de los átomos. Los átomos, como ustedes se deben imaginar, son partículas extremadamente pequeñas, muy pequeñas, que, bueno, podemos conocer algunas de sus magnitudes a través de métodos indirectos. No los hemos visto directamente, no los podemos medir, no los podemos pesar en forma directa, no hay ninguna balanza que sea capaz de pesar un átomo, pero sí podemos determinar alguna de sus magnitudes a través de métodos indirectos. Estas magnitudes, por ejemplo, que son de destacar, son su tamaño. Como les dije, son partículas sumamente pequeñas, tan pequeñas que si pudiéramos alinear, poner en fila átomos para que cubran la distancia de 1 milímetro, esa distancia entre dos rayitas que tenemos en nuestras reglas, en nuestras escuadras, ahí cabrían 5 millones de átomos. En la distancia de 1 milímetro cabrían 5 millones de átomos. Así de pequeños son. No es posible tampoco pesarlos, como les decía, no es posible determinar en forma directa sus masas, pero sí se pueden determinar en forma indirecta. Y esto se hace a través de, mediante comparación de las masas de determinados átomos con una masa que se toma como patrón. Hacemos lo mismo cuando vamos a la verdulería y queremos comprar 2 kilos de papas. Lo que hacemos es comparar la cantidad de papas que están pesando con una masa patrón que es el kilogramo. Lo mismo cuando medimos una superficie o una longitud con una regla, utilizamos un patrón, que es el metro, depende de cómo esté graduada nuestra regla, en centímetros y demás, y vemos cuántas veces más larga es la longitud que queremos determinar respecto de esa unidad. Para medir las masas atómicas usamos un patrón que se llama unidad de masa atómica, o UMA, que es la abreviatura. Esa unidad de masa atómica es igual a la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono de masa 2. Esto que parece complicado en las palabras o en la definición, si nos ponemos a pensarlo un poquito, es sencillo. Si tengo un átomo de carbono cuya masa es 12, la 12ª parte de eso es 1. Por eso tomamos eso como masa patrón o masa unitaria. Así determinamos las masas de todos los elementos que conocemos en la actualidad. Y acá yo les voy a pedir a ustedes que recurran a sus tablas periódicas. Nosotros tenemos diferentes tipos de tabla periódica. La tabla periódica es una herramienta muy útil para nosotros. De ningún modo deberíamos, digamos, aprender de memoria la tabla periódica. Después van a ver que con el uso algunas cosas se les quedan grabadas de memoria, pero digamos, es una herramienta que nos facilita el trabajo en química. Tenemos diferentes tipos, ustedes tendrán alguna por ahí de las más usuales, de las más sencillas. Este es otro tipo de tabla periódica en el que pueden ver que aparecen marcados diferentes bloques. Es plegable, entonces me aparecen los diferentes bloques que forman parte de la tabla periódica. Esta tabla periódica, bueno, tenemos otras también que son un poco más complejas, con mayor cantidad de datos, como por ejemplo esta. Fíjense. Tiene mucha información. Esta tabla periódica realmente es sumamente útil. Y tenemos otras
que, perdón, que voy a cambiarles la pantalla de atrás. Tenemos otra, como esta, por ejemplo, que tenemos aquí. Ahí está. Bueno, que seguramente se parece más a la que deben tener ustedes en su poder. Esta, bueno, también hay muchas tablas digitales, virtuales. Esta incluso es interactiva, porque yo, por ejemplo, me posiciono delante de un elemento y me marca, como ustedes ven ahí, algunas de las principales características. Pero lo que yo quiero destacar ahora en este momento, y eso ustedes acostúmbrense siempre a referenciar a lo que leen en la teoría, si se refiere a algún elemento o átomo en particular, vayamos a la tabla periódica y veamos. Lo que yo les quiero referenciar ahora en relación con lo que veníamos hablando de estas masas atómicas que se obtienen comparando con la masa patrón o la unidad de masa atómica, es que fíjense que aquí en la tabla periódica aparecen marcadas las masas. Fíjense, carbono tiene una masa de 12 aproximadamente, ve que tiene algunos decimales. El oxígeno, ay, perdón, se me fue la conexión. Bueno, se fue la conexión y no les pude mostrar la tabla, pero bueno, lo que quiero decir es que si nosotros miramos la tabla periódica, vamos a ver que todas las masas que aparecen aquí en la tabla periódica han surgido de comparar la masa de ese elemento considerado con la unidad de masa atómica. Si miramos cualquier masa, por ejemplo, la del oxígeno, que es 16, a ver si puedo volver a la tablita, ya se las puedo mostrar. Un minutito, tengan paciencia que esto lleva su tiempo. Si volvemos a la masa del oxígeno, fíjense que es 16, quiere decir que cada átomo de oxígeno es 16 veces más pesado que la unidad de masa atómica. Si vemos que la masa atómica del sodio es aproximadamente 23, significa que es 23 veces más pesado que la unidad de masa atómica. Y así con cualquiera de los elementos que nosotros tomemos de la tabla periódica. Fíjense en sus tablas, en las referencias, donde aparece marcada la masa atómica, y ese numerito entonces me va a estar indicando cuántas veces más pesado es ese elemento que la unidad de masa atómica. Ese concepto de masa atómica que aparece aquí en la tabla es lo que llamamos masa atómica relativa y que ustedes tienen ahí marcado en el apunte. Todas las masas que aparecen en la tabla periódica son masas atómicas relativas. ¿Bien? Y pensemos lo siguiente, vamos a tomar, por ejemplo, la masa atómica del oro, 197 aproximadamente. Es casi obvio pensar que esas masas no están expresadas en gramos. En realidad las masas atómicas relativas no tienen ninguna unidad. De hecho, no son gramos. Sería ingenuo pensar que cada átomo de oro pesa 197 gramos, porque sería casi tan pesado como este teléfono. Repito, las unidades de masa atómica, las que aparecen en la tabla periódica, no tienen unidad, son adimensionales, no tienen unidades. ¿Bien? Bien. Dejamos de compartir un poquito la pantalla y en un siguiente video analizaremos otros conceptos que están íntimamente relacionados con las unidades de masa y demás, como son el concepto de mol, número de Avogadro y demás. Así que, bueno, no se pierdan el próximo video.